Vamos a continuar con la temática Laudato Si, el peligro de la nueva encíclica del Papa. Va a ser la parte número 4, no va a ser la última. ¿Hoy qué veremos? Pues una vez más nos vamos a llevar algunas sorpresas para ver esa agenda tan bien marcada desde hace tantos años por el Vaticano para conseguir estos fines que estamos presentando ahora y de la encíclica que se han valido para conseguirlo. Vamos a ello. Hoy vamos a tener unas cuantas noticias vinculadas a Laudato Si, pero vamos a ver aún algo que trasciende todo ello. Y verdaderamente lo que trasciende es mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Seguimos con esas noticias después de la encíclica. Y vamos a una que en verdad no es de después, sino que es anterior. Mirad la fecha, 25 de octubre de 2011. Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Nota del Consejo Pontificio, Justicia y Paz. Mirad, esto del año 2011 ya nos estaba indicando claramente cuáles iban a ser esos planes del Vaticano para ponerlos de un modo rápido en funcionamiento. En este primer párrafo nos habla de Pablo VI, ya sabéis, un papa. Y mirad qué nos llega a decir. Con estas palabras, Pablo VI en la profética y siempre actual encíclica Populorum Progressio de 1967, trazaba de manera límpida las trayectorias de la íntima relación de la Iglesia con el mundo. Trayectorias que se cruzan en el valor profundo de la dignidad del ser humano, y en la búsqueda del bien común, y que además hacen a los pueblos responsables y libres de actuar según sus más altas aspiraciones. Ya veis que no es de ahora. 1967, Pablo VI ya estaba indicando un camino claro, una agenda clara que debería seguir el papado con el paso de los años para conseguir su objetivo. Mirad quién presenta todo esto, quién firma. Peter K.A. Cardenal Turkson, presidente secretario. Vais a ver que no es la única noticia que veremos de este cardenal en concreto. Vamos a ver algunas frases que se extraen precisamente de esos documentos de Turkson. Y sobre todo con esos objetivos a alcanzar. Todavía hay un largo camino que recorrer antes de llegar a la creación de una autoridad pública con competencia universal. Ellos eran conscientes, faltaba camino por recorrer, un largo camino, pero ese largo camino ya veis cómo se está reduciendo cada vez más. Parecería lógico que el proceso de reforma tuviera como referencia a las Naciones Unidas,
Debido al alcance mundial de las responsabilidades de la ONU, su capacidad de reunir a las naciones del mundo y la diversidad de sus funciones y las de sus organismos especializados. Ya veis que aquí está involucrando de lleno a la ONU. De todas las políticas a implementar, las relativas a la justicia social global son las más urgentes. Establecer políticas financieras y monetarias que no dañen a los países más débiles, políticas dirigidas a la consecución de mercados libres y estables y una distribución justa de la riqueza mundial, que podrían derivar de formas inéditas de solidaridad fiscal mundial que se tratarán más adelante. Ya veis cómo prácticamente nos estaba dando todos los indicios de lo que ahora, a través de la encíclica Laudato Si, ha surgido con una claridad meridiana. Mirad ahora el cardenal Turkson, pero en el 18 de agosto de 2015. Por tanto, esto es muy reciente. Católicos y musulmanes trabajen juntos por el cuidado de la creación. Mensaje del presidente del Dicasterio Justicia y Paz al Simposio Islámico sobre el Cambio Climático que se celebra ayer y hoy en Turquía. Ya veis que también es un simposio islámico y tiene que ver con el cambio climático. Un compromiso común de los católicos y los musulmanes para cuidar el medio ambiente. Este es el deseo expresado por el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, en un mensaje enviado al Simposio Islámico sobre el cambio climático. El encuentro se está celebrando estos días en Turquía, organizado por el Islamic Relief Worldwide, la Organización Islámica Mundial para las Ayudas Humanitarias, el Fórum Islámico para la Ecología y las Ciencias Ambientales y Green Faith, organismo religioso dedicado al medio ambiente. Ya veis cómo también dentro del mundo islámico se está trabajando por lo mismo. ¿Por qué será? ¿Será una casualidad? ¿Será que sencillamente tienen la misma motivación? ¿O es porque detrás hay alguien que está trabajando para que todos estén en lo mismo? En su carta, el purpurado ganés, citando la Laudato Si del Papa Francisco, renueva la invitación a una conversión ecológica del corazón y exhorta a reimaginar, a la luz de la fe, nuestro compromiso en el cuidado de la casa común de este nuestro planeta, la Tierra. No es suficiente proponer meras soluciones técnicas, impotentes para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su ruta, escribe el cardenal Turkson. Estamos viviendo un momento decisivo y particularmente turbulento de la historia mundial, añade. La humanidad se encuentra frente a numerosos desafíos urgentes que requieren oraciones y acciones concretas, porque la crisis ecológica es la más grave y la más difícil de todas, explica el purpurado. Ya veis, nos lo pone en una situación ya extrema. En este contexto, según el presidente de Justicia y Paz, es necesario reclamar la gran motivación que une a cristianos, musulmanes y muchos otros creyentes, la fe firme en Dios. Esta, subraya, nos empuja a cuidar de los magníficos dones que Dios nos ha concedido a nosotros y a las generaciones futuras. Por esto, nuestra acción será ciertamente más eficaz si nosotros, creyentes de distintas comunidades religiosas, encontramos la forma de trabajar juntos en espíritu de solidaridad. Ecumenismo. En definitiva, es ecumenismo. Una forma encubierta de decir que todos trabajemos con un objetivo, y como el objetivo parece ser tan bueno, todo el mundo deberá añadirse a él. Y remarco, todo el mundo deberá añadirse a él. Pero ¿qué tipo de personas se van a añadir a él? Vamos a ver cómo los definen ellos mismos. Mientras tanto, mirad, texto completo de la carta del Papa Francisco sobre la institución de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Ya sabéis, el Santo Padre había fijado la jornada el 1 de septiembre de cada año. ¿Y cómo lo hace? Enviando una carta a los cardenales Turkson y Koch. Y mirad qué dice. La crisis ecológica nos llama, por tanto, a una profunda conversión espiritual. Los cristianos están llamados a una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. De hecho, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa,
no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Por tanto, si te consideras cristiano, tendrás que ir en la línea marcada por ellos, porque de lo contrario no serás considerado cristiano. Pero mirad, aún veremos más detalles, Le pido a usted, Cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que se ponga en contacto con el Patriarcado Ecuménico y con las demás realidades ecuménicas, para que dicha jornada mundial sea signo de un camino que todos los creyentes en Cristo recorren juntos. Además, ese dicasterio se ocupará de la coordinación con iniciativas similares organizadas por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Todos juntos trabajando. Esperando la más amplia colaboración para el buen comienzo y desarrollo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, invoco la intercesión de la Madre de Dios, María Santísima, y de San Francisco de Asís, cuyo cántico de las criaturas mueve a tantos hombres y mujeres de buena voluntad a vivir alabando al Creador y respetando la creación. Como confirmación de estos deseos, le imparto a ustedes, señores cardenales, y a cuantos colaboran en su ministerio, la bendición apostólica. 6 de agosto de 2015, fiesta de la Transfiguración del Señor, firma Franciscus, el Papa. Mirad, pide la intercesión de la Madre de Dios. Es curioso que le digan claramente Madre de Dios, con este título en mayúsculas, María Santísima. Además, le dicen María Santísima. Desde luego fue una mujer que seguía los designios de Dios, por tanto, sí era santa en este sentido, porque guardaba los mandamientos de Dios. Pero ya sabemos que el papel que le dan a la Virgen María es de intercesión. ¿Y quién intercede por nosotros ante Dios? ¿Su madre o Jesús? Algo muy distinto, Y mirad también de San Francisco de Asís, el autor del Cántico de las Criaturas. Pero uniendo a estos dos personajes, que en verdad nada tienen que ver uno con otro, nos dice ya algo interesante. Mueve a tantos hombres y mujeres de buena voluntad a vivir alabando al Creador y respetando la creación. Por tanto, hombres y mujeres de buena voluntad, unidos en esto. Mirad ahora. El Papa invita a la primera Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. En la audiencia, el Santo Padre recuerda que el 1 de septiembre se realizará una liturgia de la palabra en la Basílica de San Pedro, o sea, en el lugar central del Vaticano. Y mirad qué llega a decir ahora, en plena consonancia con lo que acabamos de comentar. En comunión de oración con nuestros hermanos ortodoxos y con todas las personas de buena voluntad, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que se está viviendo. Por tanto, si no contribuyes a los designios que ellos marcan, dejas de ser una persona de buena voluntad. Y si eres una persona que no es de buena voluntad, ¿qué voluntad tendrás según ellos? Mala voluntad. Por tanto, ¿qué serás para el mundo? Pues algo muy malo, porque lo que vas a hacer es ir contra esa solución de crisis ecológica mundial, que es la más grave que podemos enfrentar. Es un problema gravísimo. Entonces, ¿qué serás? ¿Qué van a hacer contigo si eres tan malo? Si vas a la contra de lo que ellos dicen. ¿Estamos preparados para que empiecen a tildarnos de lleno de personas de mala voluntad, para decirlo de un modo suave? La encíclica Laudato Si, presentada en la legislatura porteña, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, explica que el documento del Papa Francisco habla de una ecología integral. Y ahora ya cruzamos totalmente el mar, el Atlántico, y vamos al otro lado. El arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, ha presentado este viernes 28 de agosto la encíclica Laudato Si del Papa Francisco en la legislatura porteña. Monseñor Sánchez Sorondo explicó los contenidos de la encíclica del Papa Francisco dedicada al cuidado de la creación, en la que propone una ecología integral que respete la vida y ponga en el centro a la persona humana,
en un panel junto con el senador Fernando Pino Solanas, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación, y el legislador Pablo Vergel, Proyecto Sur, presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Legislatura de Buenos Aires y exdirector de Greenpeace en la Argentina. Mirad cómo están poniendo ya personas, en este caso, pertenecientes a Greenpeace, que ya sabemos que mayoritariamente había sido financiado por los Rockefeller, o sea, la gente que contamina financia a los grupos que ayudan para el medio ambiente, para luchar contra esas grandes empresas. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Y además están ya en puestos de gobiernos, de medio ambiente, de cuestiones ya totalmente dedicadas a hacer un plano de confrontación a un cambio climático, entre otras cosas. Y precisamente a ellos se dedica o se dirigen estas palabras, y a trabajar conjuntamente. Y precisamente en Argentina, el lugar donde el Papa nació. La actividad fue organizada por el legislador Gustavo Vera, bien común, amigo del Papa, responsable de la organización La Alameda contra la trata de personas y quien propuso al vicepresidente de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, PRO, editar ejemplares de la encíclica del pontífice argentino, según indicó la agencia ICA. Ya veis que también se mezclan personas que se dedican a ir contra la trata de personas, que también el Vaticano está haciendo mucha incidencia en eso, y que lo relaciona todo prácticamente, ya lo habéis visto. Laudato Si se refiere a la ecología ambiental, económica, social, cultural y vida cotidiana, enfatizando mediante esta la prioridad política de combatir la pobreza y fomentar el desarrollo humano, porque Francisco no solo advierte y denuncia estas problemáticas, sino que también propone un verdadero diálogo entre política y economía. Destacó en la convocatoria el diputado. La invitación a la presentación de la Laudato Si fue impresa por la legislatura porteña. Bien, un buen respaldo de ese gobierno hacia la encíclica papal. Los obispos europeos manifiestan su compromiso con el cuidado de la creación. La Comisión Caritas in Veritate del CCEE ha enviado un mensaje a las conferencias episcopales de Europa con motivo de la Jornada Mundial de Oración, convocada por el Papa para el próximo 1 de septiembre. Y mirad qué nos dicen. Un dato interesante y tiene que ver con los años. Ya en las primeras dos asambleas ecuménicas europeas, las dos primeras, Basilea 1989 y Graz 1997, el CCE y la CEC, Conferencia de las Iglesias Europeas, se comprometieron a expresar el deseo de los cristianos europeos por la paz, la justicia y la defensa de la creación, añade el documento. 1989, ¿os suena de algo este año? Estuvimos ya mostrando algo de este año relacionado, o mejor dicho, que ya aparecía claramente en el libro Rumbo a la ocupación mundial de Gary K. Precisamente fueron los años en que se empezó a mostrar al mundo directamente ese trabajo para esa Carta Constitucional Mundial, ese trabajo tan especial que ahora ha recogido de lleno, de un modo abierto, el Papa Francisco, bueno, ya demostrando quién es el que está detrás de todo esto, el mismo Vaticano, apoyado por las sociedades secretas, la masonería, y también, por desgracia, por el resto de creencias que se están uniendo a ellos, siguiéndoles el juego, porque algunos ya son de ellos, infiltrados, y otros, que no saben nada, ya les va bien. Pues ya os dais cuenta cuántos años vienen trabajándose estos asuntos de un modo tremendo, y ahora estamos de lleno en el meollo de la cuestión. Francisco dice: Señor, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo. Y mirad qué dice en la Basílica de San Pedro. Era precisamente la liturgia de la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Solicitó al Dios del amor que nos muestre el mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque tú no te olvidas ni de uno solo de estos. Y realizó el siguiente llamado: ilumina a los patrones del poder y del dinero, para que no caigan en el pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo en el cual vivimos. O sea que él mismo se hace un llamado a toda su institución
para que no caiga en el pecado de la indiferencia, porque ya sabemos que los dueños, los patrones del poder y del dinero sí que son personas aisladas, corporaciones, muchas de ellos pertenecientes a las sociedades secretas, y cómo no, por encima de todos, el mismo Vaticano, que tiene ese trato con ese tipo de sociedades secretas, con esos personajes que no paran de trabajar para conseguir más dinero, y todo lo demás importa poco. Y ahora él, como si nada tuviese que ver con esto, ya veis qué mensaje suelta. Indignante, como mínimo indignante. Y tras recordar que los pobres de la tierra están gritando, dijo: Señor, tómanos con tu poder y tu luz, para proteger cada vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de belleza. ¿Y esto para cuándo? ¿Están buscando el reino de Dios aquí en la tierra de un modo total? Prácticamente lo mismo que esperaban los judíos en el tiempo de Jesús que hiciese Jesús. No se trataba de irse al cielo por 1000 años y luego regresar aquí con la tierra purificada y sin pecado, sino de crear el reino de Dios en la tierra para siempre. Pues prácticamente es lo mismo que está diciendo el Vaticano y estas palabras del Papa. Ya no me voy a poner cómo hablan para proteger cada vida, futuro mejor, etcétera, etcétera, cuando ellos mismos están haciendo todo lo contrario para que suceda todo lo contrario. Poco después una lectora recitó la oración Laudato Si escrita por San Francisco de Asís, alabando el agua, los astros y lo creado, mientras escuchaba de fondo una música de arpa. ¡Viva el panteísmo! Nadie puede servir seriamente a la causa del cuidado de la creación si no tiene el coraje de señalar con el dedo a la acumulación exagerada de la riqueza en manos de unos pocos y en contra del dinero que es la medida, subrayó el padre Cantalamessa en su meditación. Bueno, pues estas son unas palabras, una vez más, de esas que vale la pena hasta subrayar, porque ya veis, si no se tiene el coraje de señalar con el dedo la acumulación exagerada de la riqueza en manos de unos pocos, del Vaticano tendría que poner, y de las sociedades secretas, básicamente. Pero claro, eso no lo va a decir. Pero ¿os habéis dado cuenta también cuando nos habla de alabando el agua, los astros y lo creado? El texto bíblico decía que precisamente adorarían a la creación más que al Creador, o en sustitución al Creador. Prácticamente es lo mismo, ¿eh? Ponen por encima de Dios el alabar a todo lo que Dios creó, casi nada. Mirad también ahora que viene. El Santo Padre presentó el 18 de junio pasado la encíclica Laudato Si, el día 18, en defensa de la creación, dando un enfoque integral sobre la ecología que pone al hombre y a la vida en el centro. Y el 10 de agosto pidió que todos los años, el 1 de septiembre, se celebre esta jornada. Francisco explicó que ha acogido la iniciativa del Patriarcado Ecuménico que desde 1989 cada año reza por el medio ambiente. Una vez más destacamos 1989, cuando tiene precisamente esas fechas de las que nos estaba tratando el libro Rumbo a la ocupación mundial, con esos planes de las sociedades secretas que no se mostraban vinculados al Vaticano, y ahora ya veis la verdad de lo que hay detrás. Ahora vamos a ver un vídeo. La primera jornada mundial de oración por la creación. Me gustaría que os fijaseis sobre todo en las primeras imágenes, cuando vais a ver el desfile procesional en el cual va el Papa, llevando un cierto tipo de crucifijo que todos ya conocéis muy bien, si habéis seguido. Bien, ya veis, el hombre es el centro. Podemos decir, es el centro de la creación, sí, eso es cierto, porque si decimos que es el centro de todo, vamos mal, el centro en verdad es Dios. ¿Habéis visto ese crucifijo, verdad? Pasaba en las imágenes casi bastante desapercibido, pero era este. Francisco, Señor, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo. Esta es la imagen que apareció, precisamente. La cruz partida o quebrada, ese crucifijo satanista del siglo VI, que precisamente simbolizaba a la marca de la bestia, a la bestia. Y justo, precisamente,
ostentado en esos momentos en los cuales se nos quiere imponer algo que está directamente relacionado con lo más satánico. Y ahora vamos a entrar en otra dinámica dentro de esta misma temática, pero que una vez más nos lo va a seguir relacionando absolutamente todo. Bill Gates revela los 3 pasos para evitar el peor de los guiones para la humanidad. El empresario estadounidense Bill Gates ha compartido su receta para ayudar al mundo a evitar los peores efectos del cambio climático y al mismo tiempo sacar a la gente de la pobreza, cultivar alimentos de manera más eficiente y salvar vidas gracias a la reducción de la contaminación. Mirad qué nos dice. El cofundador de Microsoft ha anunciado recientemente su intención de invertir unos 1.000 millones de dólares en tecnología de energía limpia en los próximos 5 años. Su objetivo: combatir el cambio climático para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza. En un nuevo artículo en su blog, Gates recuerda que, cuando se trata de prevenir los peores efectos del cambio climático, sus inversiones significan mucho menos que las decisiones de los gobiernos. En opinión del empresario, sería una terrible injusticia dejar que el cambio climático anule todos los avances del último medio siglo contra la pobreza y la enfermedad, y doblemente injusto porque las personas más afectadas serán las que menos hicieron para causar el problema. Qué bien suena todo esto, ¿verdad? Pues bien, aquí nos dice todos esos puntos en los cuales se pueden centrar para que todo esto vaya tan bien y se arregle. Pero atención ahora. Bill Gates pide la creación de un gobierno global. ¡Qué casualidad!, ¿eh? El multimillonario Bill Gates aboga por la creación de una especie de gobierno mundial, argumentando que la creación de un sistema de este tipo resulta imprescindible para combatir los problemas más importantes, como el cambio climático. Bueno, por un momento tengo la sensación de estar oyendo la voz del Papa. Es lo mismo. ¿Por qué será? Bueno, curioso también el movimiento de manos que le han cogido en esos momentos en la fotografía, ¿no? Bien, a veces ya sabéis que estas formas de gesticulación salen inconscientemente y a veces nada tiene que ver con personas puestas en masonería, en sociedades secretas, en satanismo, pero bien, lo han pillado así. En declaraciones al diario alemán, que aquí tenéis un nombre impronunciable, Gates ha criticado el hecho de que el sistema de las Naciones Unidas no se ha materializado como estaba previsto. Por tanto, ya vemos que el sistema de las Naciones Unidas también nos dice él que no termina de funcionar del todo, ¿eh? Ya no es la primera persona que lo dice. En realidad fue triste ver cómo se ejecutó la conferencia sobre el cambio climático en Copenhague y demuestra que el sistema de la ONU fracasó, dijo Gates según la traducción al inglés de Huffington Post. Gates fue más lejos en su argumento, afirmando que un gobierno mundial es muy necesario a la hora de combatir una serie de crisis de nivel global. La ONU se ha creado para la seguridad mundial. Estamos listos para la guerra, porque hemos tomado todas las precauciones. Tenemos la OTAN, tenemos divisiones, jeeps, personas capacitadas, dijo Gates. Pero, ¿qué pasa con las epidemias? ¿Cuántos médicos, aviones, tiendas de campaña, científicos tenemos? Si hubiera algo como un gobierno mundial, estaríamos mejor preparados, argumentó. El multimillonario fue noticia la semana pasada por la introducción de un plan para implementar un sistema sin dinero en efectivo en varios países del tercer mundo, programa que sin duda dará a las élites financieras un control total de los sistemas monetarios. Bien, todo lo que hemos estado presentando en tantísimas temáticas, que el dinero va a desaparecer en metálico, ¡fop!, se esfumó, todo será transacción comercial electrónica. Y finalmente eso conllevará a algo implementado en tu cuerpo para que puedas comprar y vender y hacer todos tus negocios, sin el cual no podrás hacer absolutamente nada, serás un proscrito de la sociedad. O pasas por todo ese sistema que estos señores quieren implementar, o adiós muy buenas tú en el mundo. ¿Ya veis qué curiosas opiniones tiene este señor? ¡Qué bien las enlaza! Para terminar mostrándonos los mismos argumentos que pide el Vaticano. En fin, ¿aún pensamos que son caminos separados los que recorren unos y otros?
Mirad, el Papa Francisco pide un nuevo orden social. ¿De qué me suenan estas palabras, no? El Papa Francisco pidió este miércoles 3 de junio a las autoridades de todo el mundo que se comprometan a crear un nuevo orden social que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que afecta a numerosos países. En el pedido lanzado durante la audiencia general del miércoles desde la Plaza de San Pedro, el pontífice latinoamericano lamentó el sistema económico vigente que se ha especializado frecuentemente en el disfrute de bienes individuales y explota ampliamente la explotación de los lazos familiares. En fin, sigue diciéndonos. El pontífice habló ante los miles de peregrinos que asistían a la audiencia de la pobreza que azota muchas familias, en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales, la cual se ve agravada por la guerra, madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, almas y afectos más queridos, agregó. La pobreza pone a prueba a la familia y la hace vulnerable, recalcó. Muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie, reconoció. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad, dijo. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, pues es para reírse, cuando dice esto, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria, agregó. Pidamos a Dios que sostenga a las familias sometidas a la dura prueba de la pobreza, para que puedan seguir siendo en el mundo lugar de acogida y escuelas de auténtica humanidad. Que Dios los bendiga, concluyó, y se va tan contento. Pues bien, mirad ahora, si vamos enlazando cosas, vemos este artículo, ya veis de dónde está extraído, del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Vemos a dos señores, John Kerry, hartamente conocido, ya sabéis, perteneciente a los Skull and Bones, esa sociedad secreta ya tan famosa, y al lado tiene alguien que pasa bastante más desapercibido a nivel mundial, pero que tiene su peso, es Laurent Fabius. Este señor es francés, y vamos a ver, aquí tenéis todo este artículo, que es una transcripción escrita de las declaraciones del señor Fabius. Ahora lo veremos más o menos traducido al español, donde vamos a destacar algo que hay en esos momentos cuando se van presentando el uno al otro y empiezan a tener un pequeño diálogo. El canciller Fabius dice en francés: tenemos 500 días para evitar el caos climático. Sería algo así como, pues bien, el francés de él es lo que nos va a determinar qué estaba expresando. Atención a esto. El secretario de Kerry dice, muchas gracias, ¿quieres decir algo? Él habla perfecto inglés, ¿quieres decir algo? Y atención ahora, Bueno, estoy muy feliz de estar con John. No hay semana sin una llamada telefónica o una visita entre John y yo. Tenemos en la agenda de muchos artículos, muchos temas. Irán, porque las negociaciones se están reanudando hoy, la cuestión de Siria, y nos reuniremos el próximo jueves en Londres juntos, Ucrania también, y cuestiones muy importantes, tema del cambio climático, el caos climático. Y tenemos, como dije, tenemos 500 días, y hacía así con la mano, para evitar el caos climático. Y sé que el presidente Obama y John Kerry mismo están comprometidos en este tema, y estoy seguro de que con ellos, con muchos otros amigos, que hemos de ser capaces de alcanzar el éxito en este asunto tan importante. Dice 500 días para solucionar el tema, para evitar el caos climático. ¿Cuándo dijo este señor estas declaraciones? Pues estad atentos, porque las dijo el día 13 de mayo de 2014. ¿Era un número aproximado, un poco a bulto lo que decía? ¿Por qué hacía referencia a esos 500 días en concreto? ¿Iba a pasar algo en concreto precisamente al cabo de 500 días de esos momentos en que él pronunció su declaración? Pues estad atentos, porque ahora vamos a ver el vídeo de las declaraciones del canciller francés, Laurent Fabius, que precisamente es lo que hemos mostrado, pero para que lo veáis en imágenes,
Pero después vamos a pasar incluso otras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tampoco tienen desperdicio. 500 días sumados a 13 de mayo de 2014 nos lleva sobre el día 24-25 de septiembre de este año. Precisamente hoy, ¿a qué día estamos? 9 de septiembre. Por tanto, nos está diciendo que el día 24-25 es el límite para conseguir algo para frenar el caos climático. ¿Qué hay esos días? ¿Hay algo en concreto? Ahora lo veremos. Vamos primero a ver el vídeo. La Guardia Costera tendrá que hacer ¿qué? Ponerse a tope, a por todas, a solucionar los problemas de lo que se va a generar por el cambio climático. Les está diciendo que en un futuro tendrán que intervenir porque va a haber unos movimientos sociales tremendos debido al cambio climático que generarán una cantidad de problemas impresionantes. Y lo da por hecho. Ya tienen claro que eso va a acontecer. ¿Cómo saben que esto va a acontecer sí o sí? ¿No será que alguien lo puede provocar muy bien para que esto suceda y esté más que tramado? Bien, ya ves que el cambio climático va a servir para dar un vuelco total a este mundo, a la política mundial absoluta. Con lo que esto quiere decir, nos viene un gobierno mundial impresionante, donde se van a marcar unas directrices y unas pautas que nadie podrá quedar exento, y quien quiera quedar exento lo va a pasar muy mal. Hemos visto que decía 500 días. Lo decía Logan Fabius, este señor, miembro del Club Bilderberg. Os suena, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado también sobre este grupo? Personas que están perteneciendo a una sociedad en la cual no pueden acceder los medios, no puede informarse lo que se hace allí dentro caras al mundo, y que curiosamente fue hecho el Club Bilderberg por un señor jesuita, para variar. Y todos los miembros que allí van, algo conocen que el resto no saben. Pero evidentemente ellos no mueven el mundo, ellos forman parte de lo que mueve el mundo. Pero si ya vemos que todo lo generó un jesuita, ¿quién está detrás de todo en verdad? El mismísimo Vaticano, junto a miembros de sociedades secretas y demás. Mirad, aquí tenéis precisamente una página de memoria masónica, donde aparece precisamente el señor Fabius. Es en un momento especial, están con el gran maestro de las logias, del Gran Oriente, etcétera, etcétera. Y allí, entre muchos otros, está él. ¿Y por qué? No se dice en ningún momento que él pertenezca a la masonería. Hay personas que lo comentan, no hay una prueba concreta, él tampoco se ha manifestado que yo sepa al respecto. Ya sabéis que algunos lo dicen públicamente, otros se lo guardan, se lo callan, pero hay algo curioso. Resulta que este señor es precisamente el que trabaja con, ¿sabéis qué país? Rusia, para que devuelvan esas documentaciones que los nazis cogieron de las sociedades secretas francesas, que fueron guardadas en Polonia, y de Polonia el ejército ruso después se los llevó a Moscú. Quedaron en un teatro allí destinadas, dejadas prácticamente de lado, y a través de las peticiones de este señor consiguió el gobierno francés recuperar todos esos papeles para las sociedades secretas, la masonería francesa. En fin, que algo de conexión tendrán, al menos una simpatía como mínimo, ¿eh? Y muchas cosas debe saber este señor para haber calculado esos 500 días. Aún no hemos visto qué sucede al cabo de esos 500 días. Pues bien, aquí, después de toda esa explicación, mirad, vamos a ver el programa del viaje del Papa Francisco a Cuba, que irá primero a Cuba y después se traslada a los Estados Unidos. Mirad, ¿qué fechas? Estará precisamente del 19 al 28 de septiembre haciendo todo este recorrido. Y mirad qué sucede. El martes 22 se abrirá con la celebración de la Santa Misa Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago.
Después el Papa se encontrará con las familias en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Santiago y tras la bendición de la ciudad emprenderá en avión el viaje a Washington, donde será recibido en la base de la Fuerza Aérea Andrews. Vemos que primero está en Cuba y ese día se desplaza hacia Estados Unidos. El miércoles 23 de septiembre tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, donde el Santo Padre pronunciará un discurso y efectuará una visita de cortesía al presidente de Estados Unidos. A las 11, claro, a las 11, el Papa se encontrará con los obispos de Estados Unidos en la Catedral de San Mateo. Por la tarde, en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, celebrará la Santa Misa para la canonización del beato Fray Junípero Serra. Y atención ahora. Bueno, ya hemos hablado en conferencias sobre Fray Junípero Serra y por qué van precisamente a canonizarlo. El jueves 24 de septiembre visitará el Congreso de los Estados Unidos y pronunciará un discurso, acabado el cual se trasladará al centro caritativo de la parroquia de San Patricio y se reunirá con las personas sin hogar. A media tarde tomará el avión para desplazarse a Nueva York, donde a las 18:45 celebrará las vísperas con los sacerdotes religiosos y religiosas en la Catedral de San Patricio. Si contamos esos 500 días, nos lleva hasta el 24-25 de septiembre. El 24 se dirige ante el Congreso de los Estados Unidos, ante todos los políticos de Estados Unidos. Por primera vez un papa hace eso en la historia de la humanidad. No es poco, ¿eh? Más que significativo. Y mirad qué hace el día 25 en esos 500 días. El viernes 25 de septiembre de 2015, a primera hora de la mañana, el Santo Padre pronunciará un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y a las 11:30 participará en un encuentro interreligioso en el Memorial Ground Zero, ya sabéis, donde estaban puestas las Torres Gemelas. Posteriormente visitará la escuela Nuestra Señora Reina de los Ángeles y se reunirá con las familias de inmigrantes en Harlem. La jornada concluirá con la Santa Misa celebrada en el Madison Square Garden. 25 de septiembre, el Papa ante las Naciones Unidas va a dar su discurso con su encíclica de Laudato Si y todo lo del cambio climático. Si algo va a decir antes en el Congreso de los Estados Unidos, ¿qué dirá después en las Naciones Unidas? 24-25 de septiembre de 2015, cuando se cumplen esos 500 días de esas palabras de Laurent Fabius. Casi nada, ¿eh? ¿Cuánto tiempo saben que iban a hacer todo esto? Que iban a trabajar para todo ello. Además, ya veis, va una vez más a esa zona cero, a ese lugar tan emblemático, con todo lo que llegó a significar, y que ya vimos en su momento qué había detrás de todo eso. Pero hay algún detalle también que no debemos obviar. Va a reunirse con las familias de inmigrantes en Harlem. Inmigrantes. Porque ese seguramente va a ser su cometido. Ir a por los inmigrantes. ¿Por qué? Pues para ganarse el beneplácito de todos, porque hará todo lo posible para que sean acogidos en el seno de los Estados Unidos, se sientan como en su casa, puedan ser libres allí, puedan tener todos sus papeles, etcétera, etcétera. Es por lo que está abogando el Vaticano. Claro que a muchos eso les va bien. Lástima que muchos no saben lo que hay detrás de todo esto, porque es el objetivo que estaba buscando el Vaticano para conseguir otro de sus fines. ¿No estamos viendo los inmigrantes que van viniendo a Europa? ¿Os habéis fijado que no van a los países de Oriente Medio? Incluso ha salido algún país de Oriente Medio con algunas declaraciones tan fuertes diciendo que no podemos llevar ese tipo de inmigrantes con nosotros. Israel dice que tampoco puede acoger a muchos allí y que incluso decían de no acoger ninguno porque pueden ir terroristas allí en medio y ya os podéis imaginar lo que se puede liar, según dicen ellos.
Y resulta que todo ese movimiento empieza a ir hacia Europa. A tal punto que cuando se empiezan a hacer análisis de las personas que van a ese lugar, resulta que la mayor parte de gente que va son gente joven, en edad productiva, relativamente pocas familias, pocas mujeres, pocos niños, y que muchos dicen que huyen de Siria, de la guerra y de otros lugares, pero ya están advirtiendo que muchos no huyen de eso, sino que sencillamente van a buscarse la vida. Pero tienen que estar todos aquí. Y entre ellos dicen que se han colado 4.000 terroristas que van a actuar en Europa. Bueno, pues os dais cuenta que todo esto no sucede porque sí, que alguien está apoyando a esas mafias internacionales. Y vamos a presentar artículos que hablan de ello en la próxima conferencia sobre noticias de actualidad en relación con la profecía, donde vais a ver cómo están siendo financiadas esas mafias también para que lleven a la gente hacia Europa. ¿Por qué? ¿Quién paga todo eso y por qué? Sí que es cierto que hay personas que pagan cantidades increíbles de dinero, que es imposible que tengan gente de allí que dicen que están en miseria. ¿Cómo lo hacen para conseguir ese dinero? ¿Quién se lo presta? Se tendrá que devolver, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿por qué? Pues hay que planteárselo muy seriamente. ¿A alguien le interesa que venga mucha más gente de otros países con mano de obra, con productividad? ¿Qué habrán? ¿Salarios bajos? ¿Qué habrá en definitiva con todo ello? ¿Más problemas sociales de convivencia? ¿Más de los que hay en muchos lugares? Evidentemente a estas personas cuando lleguen aquí ya no se las puede dejar que se mueran de hambre, ni mucho menos. Hay que ampararlas, ¿no? Y eso es lo que el Papa está abogando. Incluso dice de llevarse gente donde está él. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que una vez más se va a mostrar como el que estará poniendo la moral por encima de todo para subsanar todos estos problemas a nivel mundial. Porque unos serán migratorios por cuestiones climáticas, otros migratorios por economía, que también va ligado, dice, a lo mismo, y otros por guerras. En definitiva, vamos a ver un cambio total en el mundo que debe ser legislado, y eso debe ser controlado. Veremos cómo terminan controlando también a toda la población. Después de todo esto aún va a hacer algo más el Papa. El sábado 26 de septiembre se trasladará en avión a Filadelfia, donde a las 10:30 celebrará la Santa Misa con los obispos, el clero, los religiosos y religiosas de Pensilvania, en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia. Por la tarde participará en un encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes en el Centro Comercial Independencia en Filadelfia. Una vez más, va a buscar a los mismos. Posteriormente asistirá a la fiesta de las familias y a la vigilia de oración en el Franklin Parkway en Filadelfia. Fiesta de las familias en Filadelfia. Esa va a ser la consumación de todo este programa, en verdad, que el Papa va a llevar a cabo allí. Y ya hemos visto que todo esto tiene un objetivo. Lo vimos la semana anterior, la conferencia anterior. Y volveremos a ver algo hoy. Luego termina diciéndonos el artículo que el domingo 27 de septiembre comenzará con el encuentro con los obispos invitados del Encuentro Mundial de las Familias en el Seminario San Carlos Borromeo en Filadelfia, tras el cual el Papa visitará a los detenidos del Instituto Correccional Karen Franhold en Filadelfia. A continuación celebrará la Santa Misa de clausura del 8º Encuentro Mundial de las Familias en el Franklin Parkway en Filadelfia. A última hora de la tarde y antes de la ceremonia de despedida, saludará al comité organizador, a los voluntarios y benefactores en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, desde donde a las 20 horas emprenderá el vuelo de regreso a Roma, donde está previsto que el avión del Papa aterrice el lunes 28 de septiembre a las 10. Este va a ser el itinerario, esta va a ser la agenda papal, esta va a ser la agenda satánica que empezará a dar un vuelco a este mundo a partir de ahora. Y precisamente hablará aquí,
en la sala de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde vemos, cómo no, esa forma piramidal, donde arriba hay esa forma de ojo que todo lo ve. Una casualidad más que sea todo así, ¿verdad? Leed el libro de Gaриca, Rumbo a la ocupación mundial. Veréis la descripción que da de lo que acontece dentro de las Naciones Unidas, cómo las sociedades secretas, la masonería impera allí y, cómo no, los pasos del Vaticano. Pues bien, mirad ahora el discurso del Papa en Congreso de Estados Unidos. Podrá verse en vivo frente al Capitolio. La visita del Papa Francisco al Capitolio de Estados Unidos es un momento histórico para el país, dijo Boehner en un comunicado. Ya sabéis que él es católico. Pues bien, mirad ahora todo esto. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, anunció hoy que el discurso del Papa Francisco ante ambas cámaras del Congreso el próximo 24 de septiembre se retransmitirá en vivo en una pantalla gigante frente al Capitolio, dada la histórica ocasión. Momento único, por tanto van a hacer algo único. Durante su visita a Washington, el Papa Francisco se convertirá en el primer pontífice en hablar ante el Congreso de Estados Unidos, un país donde se calcula que hay algo más de 77 millones de católicos, aproximadamente una cuarta parte de la población. La visita del Papa Francisco al Capitolio de Estados Unidos es un momento histórico para el país, dijo Boehner en un comunicado. Dada la naturaleza sin precedentes de esta visita, el discurso del Papa Francisco a una sesión conjunta del Congreso se retransmitirá en vivo a miembros del público en la fachada oeste del Capitolio, añadió Boehner. Y atención ahora a esto. Además, agregó, el primer pontífice latinoamericano ha expresado su interés en hacer una breve aparición en la fachada oeste, la que mira hacia la explanada situada en el centro de Washington y conocida como National Mall. ¿Qué es esto? Ahora lo veréis. Pero antes, mirad esto. El congresista republicano y la líder de la minoría demócrata en esta Cámara, Nancy Pelosi, católica, invitaron en marzo de 2014 al Papa Francisco a dar un discurso en el Congreso estadounidense. El pasado 30 de junio, la Santa Sede informó que el Papa Francisco había aceptado esa invitación y hablaría ante el Capitolio durante su viaje a Estados Unidos, entre el 23 y el 28 de septiembre. El pontífice llegará a Washington procedente de Cuba, país que visitará del 19 al 22 de septiembre, y el día 23 se reunirá con el presidente estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca, además de verse con obispos estadounidenses y oficiar la misa de canonización del franciscano Junípero Serra. El día 24, después de dar su discurso en el Congreso, visitará el centro caritativo de la parroquia de San Patricio y recibirá a algunas personas sin hogar de la capital estadounidense. Ya veis, una vez más, el líder moral. A continuación viajará a Nueva York, donde el día 25 dará un discurso en la sede de Naciones Unidas y después se desplazará a Filadelfia, donde participará en la clausura del 8º Encuentro Mundial de las Familias. La última visita de un papa a Estados Unidos tuvo lugar en abril de 2008, en la que Benedicto XVI, hoy Papa emérito, se desplazó a Washington y Nueva York y fue recibido por el entonces presidente estadounidense George Bush. Y ahora viene esto. ¿Dónde insiste el Papa que tiene que dirigirse a hablar? National Mall, Washington, dirigiéndose hacia el obelisco. Mira qué casualidad, ¿eh? Con lo grande que es el país se quiere ir a mirar allá, precisamente. Qué cosas, ¿eh? ¿Cuántas veces deberemos seguir diciendo de la importancia del significado de ese obelisco? ¿Cuántas veces? Sí, hemos de hablar también de cómo vista aéreamente allí se forma nada más ni nada menos que un búho. Sí, entre otras cosas, porque hay más cosas. Todo esto ya lo hemos mostrado en conferencias y aún quizás deberemos mostrar más. Pues sí, el Papa, ya veis, insiste que quiere estar mirando al obelisco. Ah, no, va a mirar a la gente, claro. Lo mismo que hace cuando sale desde el balcón, como hacen todos los papas que han pasado por allí, desde el balcón de la logia de San Pedro. Pues nada, una vez más hemos de darnos cuenta que los significados, los símbolos,
nos están representando claramente su adoración satánica, y todo ese plan es satánico y todo el mundo va a quedar embaucado por el buen planteamiento que han hecho a lo largo de todos estos años y cómo todas las religiones se van a unir, incluso ateos, apoyando lo que el Papa va a decir. Salvo excepciones, claro. Pobres excepciones, ¿eh? Ya podemos prepararnos. Mientras tanto, cómo no, surgen más noticias que tienen que ver con todo ello. La NASA dice: la Tierra ha alcanzado su récord de temperatura máxima. La NASA y la Agencia Meteorológica de Japón han determinado que el pasado julio ha sido el mes más caluroso en la historia, superando el récord anterior establecido en julio del 2011. Asimismo, 2015 tiende a convertirse en el año con las temperaturas más altas de los últimos tiempos. Y mirad lo que nos dice aquí. Tanto científicos de la NASA como expertos de la Agencia Meteorológica de Japón, JMA por sus siglas en inglés, han determinado que en el pasado mes de julio la temperatura alcanzó su máximo histórico desde finales del siglo XIX, momento en el que comenzaron a realizarse los registros meteorológicos, informa The Washington Post. Antes no había registros al respecto. Así, la temperatura media del mes de julio ha superado en 0,02 grados a la registrada en julio del 2011. Además, si se mantiene esta tendencia, el 2015 está en camino de batir el nuevo récord mundial de calor, superando al registrado en el año 2014. Según el mapamundi elaborado por la NASA, el mes de julio trajo consigo temperaturas mucho más altas de lo normal en áreas del noroeste del Pacífico, Europa Occidental, Asia Central y África. Asimismo, muestra la fuerte acción de El Niño, un fenómeno climático que dispara las temperaturas de las regiones que se encuentran a la altura del Ecuador. La NASA sostiene que cada mes de este año se ha situado entre los 4 más cálidos de la historia, y según el análisis de la JMA, los últimos 3 meses, mayo, junio y julio, han batido el récord de los más cálidos de los últimos tiempos. Ya veis, ahora viene toda esa calentura mundial, ¿eh? ¿Y qué más sale? El cisne gris provocará huracanes más potentes que el Katrina en Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Áreas de la península de Florida en Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico podrían sufrir la llegada de una serie de potentes huracanes causados por un raro fenómeno al que un equipo meteorológico estadounidense ha dado el nombre de ciclones del cisne gris. El término proviene de la teoría del cisne negro, que se aplica para investigar eventos impredecibles que causan gran impacto. Los ciclones cisne gris, por su parte, representan un fenómeno climático poco previsible que a lo largo del siglo XXI causará fuertes tormentas en las zonas costeras de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Australia, entre otros. Revela el estudio del profesor Ning Lin de la Universidad de Princeton y Kerry Emanuel, experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por tanto, Estados Unidos, zonas costeras, Emiratos Árabes y Australia. El estudio publicado en la revista científica Natural Climate Change se realizó mediante la modelación computarizada de múltiples tormentas pasadas y numerosos cálculos de datos sobre el cambio climático causado por la actividad humana. Ya nos lo dicen claro, por la actividad humana. Los resultados del estudio señalaron que la bahía de Tampa, en Florida, en el Golfo de México, sufrirá durante los próximos 85 años un huracán más fuerte que el Katrina. Creo que no tendremos que esperar tantos años a ver tantas cosas de estas. No creo, lo afirmo. El Golfo Pérsico, que nunca ha experimentado la fuerza devastadora de las tormentas tropicales, podría generar por su parte un cisne gris que provocaría vientos de hasta 413 kilómetros por hora en ciudades tan pobladas como Dubái, o sea que allí no se aguantará prácticamente nada. El tercer epicentro de estos huracanes tan poco previsibles, según el estudio, estará situado cerca de la ciudad australiana de Cairns, en el noreste del país. Si todo esto llega a cumplirse, veremos que esas profecías que decían que todo iría quedando arrasado por todos lados se cumplen, pero además es provocado ¿por qué? Por nuestros tubos de escape, ¿no? Bueno. Pues atención, porque ahora viene la parte contraria a tantas cosas que están mostrando los datos oficiales. Aquí tenéis geoingeniería química tóxica en la troposfera, evidencias de cenizas volantes de carbón, consecuencias para la salud pública, comunicado de prensa San Diego, 12 de agosto de 2015.
En un artículo reciente publicado en el International Journal of Environment Research and Public Health, el geocientífico J. Marvin Hendon presenta evidencias contundentes de que las partículas aerosolizadas de cenizas volantes están siendo dispersadas en la troposfera por medios aéreos para fines de geoingeniería, modificación del tiempo y modificación del clima. Y lo está diciendo un geocientífico, que maldita la gracia que les hará a todo el resto que está con la temática de quién provoca el cambio climático. Pues él publica todo un libro con todos esos estudios y además nos dice, insistiendo, entre las graves implicaciones para la salud medioambiental destacan la exposición de los humanos y la biota terrestre. 1. Al aluminio químicamente móvil, relacionado con problemas neurológicos y la desaparición de especies botánicas. 2. A la exposición a metales pesados y elementos radiactivos. 3. A impedir las precipitaciones, con la consiguiente pérdida de producción de alimentos y vidas humanas. Y 4. A una posible contribución al calentamiento global con el consiguiente deshielo del Ártico. Bueno, pues este señor tiene otros datos totalmente distintos a lo que se refiere que provocan todas estas cosas. Y aún va más allá, ya lo veis. Como siempre dirán eso, uy, estos son conspiranoicos, estos son no sé qué, y como siempre los datos que no interesan, y a quien no interesa, se le barre. Y claro, ¿qué sucede ahora ya en el panorama mundial debido a todo esto? Estados Unidos liderará lucha mundial contra cambio climático. Obama lo dice. Estados Unidos liderará la lucha mundial contra el cambio climático, acelerando la transición de fuentes de energía sucia a energías renovables como la eólica y la solar, afirmó hoy el presidente Barack Obama, esto el 29 de agosto. En su mensaje sabatino, el presidente indicó que durante su inminente viaje a Alaska hablará con los habitantes sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer de Estados Unidos el líder mundial en materia del cambio climático. Por cierto, mirad, antes de seguir leyendo, en la izquierda nos dicen más información y mirad en qué más noticias relacionadas hay. Obama celebra resurgimiento de Nueva Orleans después de Katrina, suman esfuerzos para combatir cambio climático, uso de envases plásticos tiene alto impacto ambiental. Ya veis que precisamente Obama se ha movido en este ámbito estos últimos días hasta llegar a lo de Alaska. Y ahora sí, sigamos leyendo. Todo el terreno siempre se va preparando, ¿eh? Precisó que ya varias comunidades de Alaska se encuentran bajo amenaza de desaparecer y que, de acuerdo con el propio gobernador del estado, sus habitantes deberán ser reubicados debido a la amenaza que supone el cambio climático, que va a haber migraciones. Lo que está sucediendo en Alaska nos está sucediendo a todos. Es nuestra llamada de atención y mientras yo sea presidente, Estados Unidos liderará al mundo para enfrentar la amenaza del cambio climático antes de que sea demasiado tarde, enfatizó. Obama explicó que ese estado ya sufre los efectos del cambio climático mediante incendios forestales más frecuentes y extensos, y temporales con oleadas más grandes, ya que el hielo del mar se derrite más rápidamente. Asimismo explicó que ese estado sufre de la erosión costera más rápida del mundo, que en algunos lugares es de cerca de 1 metro cada año. Los glaciares de Alaska también se están derritiendo más rápidamente, amenazando el turismo y añadiendo al crecimiento de los mares. Y si no hacemos nada, las temperaturas de Alaska se prevé que aumentarán entre 6 y 12 grados a fin de siglo, cambiando todo tipo de industrias, dijo. Afirmó que estas transformaciones son reales y que además del peligro inminente bajo el que viven las 4 comunidades que deben ser reubicadas, el crecimiento del nivel del mar ya está comenzando a tragarse una comunidad isleña. Piensen en eso. Si otro país amenazara con acabar con una ciudad de Estados Unidos, haríamos todo lo posible para protegernos. El cambio climático plantea la misma amenaza ahora mismo, alertó Obama. Precisó que lo mismo que ha hecho con China, convocará durante su viaje a Alaska a otras naciones a hacer un frente común con estas amenazas. Puntualizó que una de las maneras en que Estados Unidos está combatiendo el cambio climático
es abandonando fuentes de energía sucia que amenazan nuestra salud y nuestro medio ambiente, por fuentes de energía limpia y renovable como la eólica y la solar. El mandatario aseguró que aunque se acelera esa transición, el país aún tiene que depender del petróleo y del gas y que en ese sentido es necesario confiar más en la producción nacional que en las importaciones extranjeras. Al respecto agregó que comparte las preocupaciones sobre perforaciones de empresas en aguas ambientalmente sensibles, como la solicitud aprobada a Shell en Alaska, por lo que su gobierno se ha asegurado de que estas operaciones se hagan con la mayor seguridad posible. Shell tiene una solicitud hacia el gobierno de Estados Unidos. Queremos hacer perforaciones en Alaska. ¿Por qué? Porque ahora se puede, con el cambio climático, hay deshielo y ahora es muy fácil y podemos extraer grandes yacimientos de allí. Y se aprueba. Con cuidado, hay que hacerlo con cuidado, pero se aprueba. Obama viaja al Ártico para advertir de los peligros del cambio climático. ¡Pam! Y va allí. El presidente Barack Obama viajará este lunes a Alaska. Y lo hizo, ¿Y para qué? Para advertir de todo lo que hemos dicho. También nos habla aquí de la compañía Shell, y veremos que se van dando unos detalles adicionales interesantes. Los glaciares de Alaska se están derritiendo cada vez más rápido, amenazando al turismo y contribuyendo al crecimiento de los mares. Nos va diciendo que esto es real, está sucediendo a nuestros compatriotas en estos momentos, ya veis que hace salir ese nacionalismo tan propio, ¿no?, norteamericano, de Estados Unidos. Nos habla de ese peligro inminente, esa amenaza que es ya, y después va diciendo una serie de detalles que no podemos obviar, porque nos habla de que esto tiene un impacto global, también en la economía mundial. ¿Y qué hace? Pues va al Parque Nacional de los Fiordos para ver los efectos del cambio climático de primera mano. Y mirad qué sucede. Durante su gira, Obama también aprovechará para defender la autorización que otorgó recientemente a Shell para que inicie perforaciones en aguas del Océano Ártico, una medida que ha provocado numerosas críticas de organizaciones ecologistas y defensores del medio ambiente. Shell llevaba varios años tratando de obtener autorización para realizar prospecciones en las aguas del mar de Chukchi, frente a las costas de Alaska, que guarda importantes yacimientos de petróleo y gas natural según los geólogos. Y nosotros presentamos esto en unas conferencias ya hace bastante tiempo. Según el Departamento de Interior, Shell podrá perforar en la zona y realizar exploraciones si cumple altos estándares de seguridad para evitar vertidos y si sus navíos se mantienen en todo momento a más de 4 millas de las morsas, especie protegida. ¿Os dais cuenta? Él mismo dice, Shell, puedes hacer prospecciones aquí. Bueno, pues mirad, Obama hablará sobre el cambio climático en Alaska, y aquí, ¿qué encontramos? El Departamento de Estado es el anfitrión de la conferencia de este lunes, y dijo que aunque no tiene relación directa con las conversaciones de las Naciones Unidas a realizarse en diciembre para tratar de crear un plan obligatorio para atender el cambio climático, las conversaciones ayudarán a generar voluntad política para una ambiciosa acción. Plan obligatorio para atender el cambio climático. Aquí ya no hay eso de, bueno, hago caso, no hago caso. No, no. Se pasa por el tubo. Obligatorio. Pues imaginaos cuando todo esto ya sea a nivel mundial, por una autoridad mundial, tan fuertemente moral, y un gobierno como el de los Estados Unidos que diga esto se hace sí o sí porque nosotros vamos a apoyarlo como sea, y eso suele ser por la fuerza, ¿no? Pues imaginaos eso en todo el mundo. Y además, con la implicación que tendrá, como hemos dicho antes. Si eres persona de buena voluntad, así la definen, vas a estar con ellos haciendo lo que ellos dicen. Si no, vas a ser una persona de mala voluntad y agárrate y no te menees, porque ya sabes lo que te espera. Luego, claro, aparece esta imagen que dio la vuelta al mundo. La osa polar, que está, ya veis cómo, que no se sabe si está enferma, no se sabe si ha salido de hibernar, no se sabe nada, pero automáticamente
todo esto da la vuelta al mundo y es por culpa del cambio climático. Y luego la misma fotógrafa dice que ve a otros osos que están la mar de bien, la mar de gorditos, pero este no. Y que suelen ser precisamente las hembras que no encuentran tan fácilmente la comida y esto tiene que hacer que se muevan a otros lugares, etcétera, etcétera. Pero claro, ya veis, con estas imágenes de estos osos así, automáticamente se crea algo mentalmente, un paradigma mental, que todo el mundo dice, esto no puede ser, hay que cortarlo ya. ¿No ha pasado lo mismo cuando nos han mostrado las imágenes de ese niño sirio de 3 años muerto en la playa? ¿Os dais cuenta de cómo nos trabajan mentalmente? Nos predisponen para que aceptemos todo lo que ellos nos ofrecen como solución, cuando son los que están generando los problemas para dar otro tipo de solución, que va a ser verdaderamente la que nos lleve al fin del mundo, literalmente. Estados Unidos quiere reforzarse en el Ártico ante el empuje ruso. Anda, ¿qué pasa aquí? Pues mirad, Estados Unidos quiere recuperar el terreno perdido ante Rusia en el Ártico. El presidente Barack Obama aprovechó este martes una visita a Alaska para pedir al Congreso la construcción de barcos rompehielo, necesarios para garantizar la presencia estadounidense en la región. Estados Unidos tiene 2 rompehielos operativos, Rusia 40. Los países de la región buscan el control de la soberanía y los recursos naturales. El cambio climático reduce la superficie helada y abre más rutas. El Ártico se ha convertido en el escenario de la tensión geopolítica. ¿Por qué? Porque cuando hay el cambio climático, se hace el deshielo, los barcos pueden pasar por esas zonas ahorrándose millones de dólares en sus viajes, costos, por tanto mucha más ganancia, y resulta que ahí debajo hay grandes recursos, minerales importantísimos, petróleo, gas, y se lo disputan todos. Hasta ahora, como no había cambio climático prácticamente, al menos eso parecía, o esto se mostraba, no se producían estos deshielos. Pero resulta que, claro, descubren que hay lo que hay allí, cada vez con más datos, y ese pastel alguien lo quiere, y se lo están disputando. ¿A quién le ha interesado que haya un deshielo de todos esos lugares? ¿O es que es precisamente por culpa de todos nosotros que hay ese deshielo y ellos van a aprovechar esa situación? Hay que ser un poco ingenuo, ¿no?, al final. Llegó aquí en respuesta a un declive alarmante de los recursos pesqueros, dice. ¿Va por los recursos pesqueros? En fin. Uno de los efectos de este es el deshielo de las aguas polares. El deshielo facilita el tránsito marítimo y realza el interés comercial y geopolítico en una zona cerrada hasta hace poco al tráfico y lejos de las prioridades de la política exterior de la primera potencia. Ahora, claro, eso ha cambiado drásticamente, ¿eh? En 2013, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional para la Región del Ártico. El documento establece como prioridades la promoción de los intereses de seguridad de Estados Unidos. Esto incluye el apoyo a actividades científicas y de seguridad y la defensa nacional. ¿Sabéis que Alaska fue comprada por Estados Unidos a Rusia hace muchos años? Pero toda la zona donde hay el petróleo y esos recursos abarca zona de Alaska, pero también esos mares que están helados, que están en medio entre el territorio con Europa, Rusia. Y claro, esas disputas para ver quién pone la bandera antes en un lugar para decir que es suyo, conlleva un conflicto de tensión, como mínimo de tensión. Pues ya veis qué curioso que ahora ya todo ese deshielo, estos últimos años, que estén favoreciendo todo este tráfico marítimo impresionante y que sirva para llevarse esos recursos que Shell ya se pone allí para empezar a extraer. Expresiones como la Guerra Fría del Ártico se escuchan en Washington. El nuevo telón de hielo, juego de palabras con el metafórico telón de acero que dividió Europa durante la Guerra Fría, es el título de un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, en sus iniciales inglesas, un referente en materia de seguridad nacional.
El informe compara la militarización del Ártico, impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin, con el Ártico Rojo, la exploración del norte ruso durante los años 30 en la Unión Soviética de Stalin. Evidentemente ya sabéis que van a por la materia que tanto les interesa allí. Y aunque digan que van a cambiar las formas de, por ejemplo, nuestros tubos de escape no contaminarán, quizás serán coches eléctricos, y quizás las industrias no irán con gasoil, irán con cualquier otro tipo de energía, etcétera, etcétera. Sabemos que el petróleo sigue siendo indispensable para que funcione prácticamente todo el mundo, que no solo va con combustible. Del petróleo surge prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Casi todos los objetos que están a nuestro alrededor contienen petróleo. O sea que en verdad es una mínima parte la que se genera en combustión comparando con todo lo que se hace para hacer el resto de lo que nos envuelve en este mundo. O sea que el negocio está servido, van a generar negocio por otros tipos de energías, mientras al mismo tiempo seguirán con todo lo del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Unos beneficios tremendos, crear industria donde no la había. Eso sí, tensiones también, y conflictos, por supuesto. En la competición por el nuevo Ártico, Washington se siente en desventaja. Los nuevos rompehielos de la Guardia Costera no cambiarán los equilibrios, pero permitirán que Estados Unidos actúe durante todo el año en el Océano Ártico. Obama pide dinero al Congreso para adelantar la construcción de un barco de 2022 o 2020 y construir otros nuevos. Mirad lo que nos está diciendo, la Guardia Costera, la que antes citaba en el discurso Obama diciendo que deberían intervenir por todo lo que se venía encima, y lo daba como un hecho. Es el mayor refuerzo militar ruso desde la Guerra Fría, dijo a los periodistas el gobernador de Alaska, Bill Walker, que el lunes viajó desde Washington con Obama en el Air Force One, reabriendo 10 bases y construyendo 4 más. Y aquí estamos nosotros, en medio del charco, y nos sentimos un poco incómodos. Ya veis qué tensión, Alaska, el estado más grande de Estados Unidos, es por unos días un gran plató, el marco visual que el presidente Barack Obama ha elegido para lanzar a su país y al mundo un mensaje de urgencia. Si no se actúa rápido contra el cambio climático, cuyos efectos son especialmente visibles en esta región, será demasiado tarde. Ha instado al resto de países a unirse en un desafío que definirá de forma más dramática que ningún otro los contornos de este siglo. Vaya declaraciones, Vaya declaraciones. El cambio climático ya no es un problema lejano, está ocurriendo aquí, está ocurriendo ahora, dijo en Anchorage, la principal ciudad del estado y primera escala del viaje. Desde 1979, dijo Obama, el hielo marítimo de verano ha retrocedido más de un 40% y las temperaturas del Ártico crecen 2 veces más rápido que la media global. Curioso, justo en esos lugares. El presidente dibujó un paisaje apocalíptico. Si las tendencias continúan, no habrá ninguna nación de la Tierra que no sienta el impacto negativo, dijo. La gente sufrirá, la economía sufrirá, naciones enteras tendrán problemas severos, más sequía, más inundaciones, niveles del agua crecientes, grandes migraciones, más refugiados, más escasez, más conflicto. Bueno, esto sí que es apocalíptico, pues sería poco ya, es prácticamente las plagas finales. Pero en Estados Unidos las políticas medioambientales topan con resistencias y algunos líderes del Partido Republicano cuestionan el papel humano en el cambio climático. Y en Alaska, que depende del petróleo, una fuente de energía contaminante, el presidente afronta algunos dilemas. De hecho, cuando enuncia todo esto que va a acontecer, es que va a acontecer. Porque ellos seguirán provocando deshielo, seguirán subiendo temperaturas para que puedan seguir extrayendo lo que ellos quieren. Por tanto, esas cosas se van a producir. Es evidente. Obama ha fijado objetivos ambiciosos para reducir las emisiones hasta un 28% en 2025 respecto a los niveles de 2005. Pero también ha aprobado el permiso a la petrolera Royal Dutch Shell para que perfore en aguas de Alaska. Él mismo. Curioso, Qué contradicciones, ¿no?
Quien manda, manda, el interés económico. Y el interés económico y otros que se van a aprovechar de toda esa situación para sacar también su parte económica y después poner su parte religiosa, dígase papado. Y alguien aparece en escena. ¿Recordáis a Sarah Palin? ¿Os suena? Pues dice que lo que Obama se perdió en su viaje a Alaska. Y ella, que ya sabéis que había sido precisamente una miembro del servicio secreto, con su nombre, su seudónimo Denali, empieza a hablar sobre ese lugar, porque ella es exgobernadora precisamente de Alaska. Y Palin, que aquí nos dice que es, o Palin, una del Tea Party, que ya estuvimos hablando también en conferencias, quiénes eran, hizo campaña para la vicepresidencia. También criticó a Obama por no revisar el glaciar Hubbard en Alaska, que de acuerdo a un informe de la NASA se está expandiendo. Curioso, por un lugar retrocede y por el otro se expande. ¿Será que es el lado que no les interesa, porque allí no debe haber nada que sacar? Obama visitó uno de los miles de glaciares en Alaska que han ido reduciendo en las últimas décadas como consecuencia del calentamiento global, para la cual existencia de evidencia científica es abrumadora. Ya veis, por un lado uno sí, por el otro lado no. Y Palin, ¿qué dice? Pues que hay una ciencia basura y, en fin, le dice claro a Obama que esa huella de carbono en su viaje, ¿en qué consiste? Pues mirad, en que llevaba 33 coches, precisamente 33, qué cosas, y que han contaminado más él que todo lo que se ha hecho hasta ahora allí. Y así es cuestiones de política todo, ¿no? Pero verdaderamente todo es un asco cuando sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Pues nada, mirad ahora el texto completo de la catequesis del Papa del 19 de agosto. Francisco recuerda que el trabajo es sagrado y da dignidad a una familia. Y ahora volvemos al eje central de todo este meollo de la cuestión, que si no lo recordamos, nos va a pasar volatilizado en nuestra mente, y es el objetivo de todo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el valor de la fiesta en la vida de la familia, hoy nos detenemos sobre el elemento complementario que es el del trabajo. Ambos forman parte del diseño creador de Dios, la fiesta y el trabajo. Y ya hemos visto cuando nos habla de esto, ¿qué quiere decir? Reposo dominical. Por tanto, también el trabajo, como la fiesta, forma parte del diseño del Dios creador. Mirad qué planteamientos va haciendo, ¿eh? En el libro del Génesis, el tema de la tierra como casa-jardín a cargo del cuidado y el trabajo del hombre es anticipado con un pasaje muy conmovedor. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. La Biblia nos dice vapor. No es romanticismo, es revelación de Dios, y nosotros tenemos la responsabilidad de comprenderla y asimilarla hasta el fondo. Es curioso, porque a veces coge la Biblia literalmente en el apartado de la creación y después por el otro lado se va por los cerros de Úbeda, ¿no? La encíclica Laudato Si, que propone una ecología integral, contiene también este mensaje: la belleza de la tierra y la dignidad del trabajo están hechas para ir juntas. La tierra se hace bella cuando es trabajada por el hombre. Van juntas las dos. O sea que lo que no es trabajado por el hombre no es bello. Cuando el trabajo se desvincula de la alianza de Dios con el hombre y la mujer, cuando se separa de sus cualidades espirituales, cuando es rehén de la lógica del beneficio y desprecia los afectos de la vida, la degradación del alma contamina todo, también el aire, el agua, la hierba, la comida. La vida civil se corrompe y el hábitat se estropea, y las consecuencias golpean sobre todo a los más pobres y a las familias más pobres. La organización moderna del trabajo muestra a veces una peligrosa tendencia a considerar a la familia una carga, un peso, una pasividad para la productividad del trabajo. Pero preguntémonos, ¿qué productividad? ¿Y para quién? La llamada ciudad inteligente es sin duda rica de servicios y de organización, pero por ejemplo a menudo es hostil con los niños y los ancianos.
Qué bien nos plantea la cuestión, ¿eh? Para quedar embaucados con ese proceso mental al que nos lleva. Y mirad ahora. Dicho todo esto, vamos a ver el vídeo donde el objetivo, ¿cómo no? El objetivo en verdad es el reposo dominical. Toda la parafernalia que montan alrededor es sencillamente la excusa, el plan bien tramado para que nadie pueda decir no al reposo en domingo. Porque de lo contrario vas a ser lo peor de este mundo. Y mirad, sabiendo que este es el objetivo de todo y es lo que seguramente planteará ahora en Estados Unidos, y que a partir de ahora es lo que se irá buscando para instaurar sí o sí hasta que Jesús vuelva, mirad este prospecto, este folleto. Es muy antiguo, lo tengo hace muchos años, pero creo que vale la pena mostrarlo, ¿eh? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Perdón. Por un lado, el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Por el otro lado, según se ha cambiado por el papado, ¿sí? Porque los 10 mandamientos son distintos. ¿Veis alguna diferencia? Mirad atentos a la pantalla, no digo nada. ¿Lo habéis visto bien? Pues centraos en esto. El cuarto mandamiento, según Éxodo 20, dado por Dios, y según lo ha hecho el papado, es con ese cambio. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor. ¿Para quién? Para tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado, o lo santificó. Así aparece en Éxodo 20. Y algunos dirán, no, pero es que el sábado era para los judíos, esto solo lo dio Dios a Moisés y eran judíos, ¿sí? Pero es que hace mención, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y va a la creación, que es cuando se establece el sábado como día de reposo, cuando Adán no era judío, precisamente, ni sus hijos tampoco. Pasaron muchos años antes de salir el primer judío en la historia, ¿eh? Jesús siguió guardando el sábado, los discípulos seguían guardando el sábado, no el domingo, y dirán algunos, no, que no. No, pues ya lo veréis. Y si tenéis dudas, consultad los estudios bíblicos que presentamos, donde hablamos del sábado y esa historia, donde se ve realmente qué aconteció al respecto. Pero mirad cómo en el catecismo católico, el cuarto mandamiento no es el cuarto, es el tercero. Y eso se debe a que precisamente hay uno anterior que también ha desaparecido, entre otras cosas, y es el de no adorar imágenes. No lo tiene, en la Biblia está, y en cambio el catecismo no, porque si no tendrían que quemar todas las figuritas que tienen. Mirad lo que nos dice como tercer mandamiento: santificar las fiestas. Catecismo doctrinal, católico, página 174. Tiene la siguiente pregunta y respuesta. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festivales de precepto? Y la respuesta, atención a ella. Si ella no tuviera ese poder, ella no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay ninguna autoridad bíblica. Por tanto, esos católicos que aún creen, o protestantes, que sí, que la Biblia dice que hay el cambio del sábado al domingo, no, porque ellos mismos nos lo están certificando. No hay ninguna autoridad bíblica al respecto. Lo han hecho ellos porque dicen que tienen el poder y la facultad de cambiar la ley de Dios, porque Dios les otorga ese poder a través del que dicen el primer papa llamado Pedro. Otro gran invento de la historia. Bueno, pues ahora los que seguís guardando el domingo y sabéis todo lo que hay detrás, tenéis un grave problema, ¿eh? Porque estamos viendo todo lo que hemos presentado en estas 4 temáticas, más la próxima que vamos a hacer, si Dios quiere, y cómo todo esto es un juego satánico que el Vaticano pone en práctica apoyado por las sociedades secretas, justo tal como estaba profetizado.
Y todo para sustituir el sábado de Dios. Quieren la adoración en el día del sol. Sí, en el día del sol pagano. Adoración a la simbología de Satanás. No romperé mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34. Evidentemente la ley de Dios fue pronunciada mientras se escribía. No cambiará lo que ha salido de sus labios. La profecía de Daniel 7:25 nos decía, 600 años antes de Cristo, pretenderá cambiar los tiempos y la ley, un poder satánico que actuaría como un poder religioso y que haría eso. Y lo hizo, ¿eh? Y ya lo habéis visto si lo cumplió la profecía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de ser adorado, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No suena a nadie que se sienta en un trono blanco, como el del Padre? Después de la muerte de Jesús, mirad qué textos hallamos. Romanos 3:31. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Y esto lo escribe el apóstol Pablo, cuando algunos dicen, la ley la clavó Cristo en la cruz, por tanto no hace falta guardar el sábado. Pues leeros bien los textos, ¿eh? Y Lucas 23, 54 al 56 nos dice, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si Jesús les hubiese dicho que tenían que cambiar el día del sábado al domingo, ¿seguirían haciendo esto? Y mirad, dos textos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, Isaías 66, 22 y 23, y Marcos 2, 27 y 28, nos hablan sobre el qué, el sábado en la nueva tierra, la tierra nueva que Dios regenerará después cuando llegue. Primero viene en el año 2031, se nos lleva al cielo durante 1000 años, mientras todo aquí queda arrasado, solo queda Satanás y sus ángeles vivos, y mientras nosotros verificamos todo en el cielo, esos juicios de por qué hay tantos que no han sido salvos, después de 1000 años volvemos con la nueva Jerusalén aquí. Y cuando hay la resurrección de los impíos, de los no salvados, que van a querer destruir, siguiendo órdenes de Satanás, que les dirá que es él el que los ha resucitado con su poder, y quieran atacar la nueva Jerusalén y destruir al pueblo de Dios, va a descender ese fuego y azufre del cielo y va a chamuscarlos para siempre más. Y el fin del mal será un hecho definitivo para todo el universo y por toda la eternidad. Y Satanás y sus ángeles van a perecer también, y el último en perecer será el más culpable de todos, Satanás. ¿Y qué seguiremos haciendo nosotros por la eternidad? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bien, si estaremos toda la eternidad, si se puede decir toda la eternidad, guardando el sábado, si el sábado se guardaba en el Edén, en la creación, si se guardó durante toda la etapa, lo guardó hasta Jesús y lo guardaron los discípulos, nosotros no vamos a guardar el sábado ahora por las excusas que nos ponemos que hay que guardar el domingo o ningún día o cualquier otro que no es santificado por Dios. Y después, cuando todo termine, ¿seguiremos guardando el sábado? ¿No es eso absurdo acaso? Mateo 5, 17 y 18. Palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni lo más mínimo de la ley va a pasar, será suprimido. Por tanto,
que nadie os venda conceptos falsos diciendo que se basa en la palabra de Dios para guardar el domingo o cualquier otro día, o ninguno. Porque Jesús es clarísimo, Él no anuló la ley para nada, sino que la confirmó. Y cuando Él guardaba el sábado, hacía incluso milagros. Y algunos dicen, ¿veis cómo lo quebrantaba? No quebrantó, enseñó cómo guardar correctamente el sábado, quitando todas esas desgracias de leyes que los fariseos y demás judíos añadían a cómo guardar el auténtico sábado. Hicieron del sábado no un día de delicia, sino un día de carga. Jesús no pisó el sábado, enseñó cómo guardarlo. El Salmo 119, 152 nos dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Los testimonios, la ley. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y el Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Necesitamos más pruebas aún? Pues sí, hay muchos más, porque de textos bíblicos sobre el sábado, donde se muestra claramente esa realidad de que debemos observar el sábado, para entrar en el sábado milenial, esos 1000 años también significarán el fin de la semana de la creación, reposando de las desgracias del mal, del pecado aquí en la tierra, que durante 6000 años habrán transcurrido, y en ese último milenio, que representa también ese sábado de la semana, en la creación, un día 1000 años un día, nos decía Pedro y el Salmo 94. Y al fin estaremos en el reposo de Dios. Pero aún estando en ese sábado milenial y después, seguiremos guardando el sábado del ciclo semanal. No estamos exentos ni exiguos de ello. Y para finalizar, ahora que sabemos todo lo que hay detrás, y recordando cómo Abraham Lincoln, ese presidente de Estados Unidos que murió asesinado por manos de los jesuitas, que advirtió y dijo cómo la guerra de secesión de los Estados Unidos fue provocada por los jesuitas, curioso, los mismos que el Papa ahora, llegó a decir, veo una nube muy oscura en el horizonte de América, y esa nube está viniendo de Roma. Y ahora esa nube la tendrán en septiembre encima de sus cabezas de lleno, porque lleva mucho tiempo trabajándose para que Roma vaya cogiendo el control de Estados Unidos. Los jesuitas han hecho un trabajo excelente, con apoyo, por supuesto. Y ahora más que nunca van a dar la estocada final. Sí, esto no quiere decir que automáticamente impongan el domingo como día de reposo para todo el mundo. Seguramente será un proceso aún más largo. Pero ya podemos prepararnos porque ese es el objetivo satánico que a través del papado se instaurará con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y después por el resto del mundo occidental y donde todo el mundo finalmente terminará aceptando. Y nosotros seguimos diciendo que el sábado es el día de Dios, el que hay que guardar. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice un escrito, está en la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga. Y pronto vamos a tener la continuación de esta parte, donde preparaos. Vamos a mostrar un escrito hecho por jesuitas que nos va a decir claramente toda esa agenda que tienen prevista de un modo impresionante. Y está escrita hace unos años. Vais a ver cómo cumple todos los requisitos de lo que el Papa nos está presentando. Pasarán muchas cosas, pasarán muchas desgracias, morirán millones y millones de personas. Pero nosotros debemos estar preparados para nuestro encuentro con nuestro Señor, porque no sabemos si mañana viviremos. Pero si llegamos vivos a ese momento y somos unos de los 144.000 elegidos por el Señor para estar en pie cuando Cristo vuelva,
nosotros debemos guardar el sábado, debemos tener presente estas 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, no 2, 10, incluyendo el sábado. Que el Señor nos ayude a guardarlo y hagamos determinaciones en nuestra vida y cambios si es necesario. Y dejémonos de prejuicios y de mal leer los textos bíblicos e mal interpretar, porque lo que nos jugamos es la salvación y eso no son bromas. Que Dios os bendiga.